Centro en Ciencias de la Computación y Medios de Comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Fort Wang, Alemania. Ingeniero en Computación por la UNAM y licenciado en Humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juan. Los temas de investigación que cultiva oscilan principalmente en tres áreas: tecnología educativa, saberes digitales y cultura digital. Es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, coordinador de doctorado en Innovación en Educación Superior, coordinador de los recursos abiertos masivos y en línea del CIES en cursos Aprende. Es Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2025 en la categoría Ciencias de la Conducta y la Educación. En el Consejo Mexicano de Investigación Educativa ha sido vicepresidente en 2025, miembro del Comité Directivo, coordinador del área temática de TIC en Educación y coordinador general de los estados de conocimiento del periodo 2012 a 2021. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues voy a buscar mi presentación aquí porque ahí me queda muy de ladito para saber. Casi siempre traigo una presentación. El comentaba ayer con Lidia que soy muy afortunado y me invitan a dar pláticas a muchos lugares. Entonces tengo una o dos o tres presentaciones, le pongo play y ya la escuchamos, pero para esta ocasión preparé una especial para la comunidad, entonces no me la sé, no le voy a poner play. Pero bueno, intentaré ahí ver de ladito. Vamos a hablar pues del tema del Congreso, del tema del foro, perdón, de cómo nos ha modificado las formas de actuar, las formas de consumir la información, las formas de hacer investigación, estas cosas que se llaman la inteligencia artificial generativa. Entonces, pues, llegaron en octubre del 2022, llegaron para quedarse y transformaron todo. Ay, gracias, colegas. Entonces, pues vamos a ir tocando algunos puntos. La agenda, si es con pues más o menos esa es la agenda. Es como un apunte, algunas cosas son ilustraciones para irlas viendo y yo las voy explicando, y otras sí tienen letritas muy chiquitas que no podremos ver, pero pues yo se las platico. Entonces vamos a hablar de los cambios en el ecosistema de la información, ¿verdad? Porque las inteligencias artificiales generativas, y le vamos a poner aquí el apellido cada que hagamos referencia, porque efectivamente la inteligencia artificial pues es una tecnología de posguerra, ¿verdad? Que ha estado entre nosotros desde el 45, digamos, que bueno, pues se mete a los temas de robótica, de redes neuronales, de procesamiento natural del lenguaje, de aprendizaje profundo, entre otras cosas, ¿verdad? Tenemos los seres humanos como una fascinación por las máquinas que aprenden o por antropomorfizar los objetos. Entonces nos gusta decir que el teléfono es inteligente, o que el sistema es adaptativo y también inteligente, o que, en fin, tenemos como formas de dotar de características humanas a las tecnologías. Y esto viene, digamos, derivado de una motivación por resolver los problemas a partir de la inspiración biológica. O sea, llamamos de la bioinspiración. Cuando hay un problema, en lugar de proponer una solución natural, lo que hacemos es pensar en cómo lo hizo la naturaleza. Por ejemplo, el tren bala de Japón. La forma del tren bala de Japón no es como del tren Maya, ¿verdad? Tiene más bien como un pico o una cabeza como del martín pescador, ¿verdad? Y lo que hicieron los ingenieros japoneses fue, en lugar de tomar como, digamos, inspiración el metro de la Ciudad de México, que tiene pues un frente plano, y lo que haría es frenarse con el aire, lo que hace es pensar cómo le hace el martín pescador cuando va surcando los
mares y ve un pez y se zambulle y toma y pesca al pescadito, ¿no? Entonces, o al pececito. Y lo que hace entonces es ponerle ese pues sistema de diseño o esa línea al Shinkansen japonés, al tren bala. Lo mismo podría suceder con toda esta inteligencia colectiva de los enjambres y de las hormigas. El algoritmo de Ant Colony Algorithm Optimization, que es el algoritmo de optimización basado en colonia de hormigas, lo que hace es simular cómo funcionan o cómo operan las hormigas. Las hormigas lo que hacen cuando pasan ahí en tu cocina, cada determinado tiempo va esa filita de hormigas en la cocina y aunque tú la disipes, regresan a las horas o al año. Ese es su caminito y van a pasar por ahí. Si lo que hiciéramos es ponerle una cámara arriba del caminito de la hormiga y vemos que una sigue a la otra porque hay un olorcito, una feromona que va siguiendo la hormiga de atrás, ¿verdad? Entonces podríamos ver o intuir que después de esa hormiga sigue otra hormiga y después de esa hormiga sigue otra hormiga. Y si en lugar de hormigas fueran videos de gatitos, ¿verdad? Entonces después de un video de gatitos sigue otro video de gatitos y después otro video de gatitos. Es el algoritmo de TikTok, ¿verdad? El que usa la inspiración de la colonia de hormigas. Entonces, esta idea de resolver los problemas de manera bioinspirada, pues es algo que hemos tenido presente entre nosotros. Entonces, hace rato hablábamos de la inteligencia, que no es inteligencia, pero que la creatividad y el arte, bueno, pues es que, al igual que los amigos de Facebook, que no son mis amigos, necesariamente, porque los amigos dicen que con los dedos de una mano, y en cambio en Facebook tengo 756 amigos, ¿no? Y algunos de la primaria que nunca más volví a ver, pero me entero del bautizo de sus hijos, ¿verdad? Entonces, en realidad el nombre de amigos no es amigos, pero me da como una idea, una referencia, y entonces puedo decir, se refiere a los amigos de Facebook, son como contactos. Entonces es una especie de metáfora que me ayuda a entender, pues, la noción de amigos en Facebook. Quizá lo mismo sucede con las historias de Instagram, ¿no? No es necesariamente una historia, pero es la foto de mis papazules que me como, ¿no? Y que quiero compartir con la comunidad para que vean qué es lo que estoy comiendo ahora que desde Jalapa he viajado para acá, para la Blanca América. Entonces, esta idea de lo bioinspirado, pues nos llega otra vez con redes neuronales, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Pero le vamos a poner entonces, decíamos en la primera convención, el apellido de generativa para hablar del ChatGPT, del OpenAI, del Copilot, del Perplexity, de todos los que estamos usando de manera pues cada vez más intensa. Entonces hay un cambio y traté de traerlo al contexto de las bibliotecas y de los usuarios de biblioteca. Y aquí quisiera tomarme una licencia para decir la primera convención. Vamos a usar la inteligencia artificial generativa no como si fuera la biblioteca, más bien vamos a usarla como si fuera un bibliotecario, ¿vale? O sea, no hay que usarla como si fuera Google o Wikipedia, que es el primer error que tenemos, y por eso estamos hablando de alucinaciones. Si tú la usas como si fuera una enciclopedia, seguramente te vas a encontrar errores, pero si la usas como si fuera el bibliotecario y le preguntas y interactúas y te entrevista y entonces llegan a un acuerdo, al final tú dices, gracias, pero no, ¿verdad? Porque tú lo que hiciste es promover un diálogo. Entonces, si usamos la inteligencia artificial generativa, el chat GPT, si lo usamos para chatear, ¿verdad? Entonces estaremos trascendiendo la mitad de los problemas que ahora nos aquejan en la universidad y en los otros niveles educativos, ¿no? Que es decir, está inventando esta referencia, o está alucinando, o está diciendo cosas que no. Pues sí, porque lo estás usando de una forma que no corresponde. Y yo, si me permite con la licencia, lo atribuyo a nuestra falta de interés por querer capacitar, formar a nuestros estudiantes, que en realidad éramos nosotros en ese momento, en el uso de Wikipedia. Wikipedia hace 25 años llegó y lo que hicimos fue prohibirla. Dijimos, no, eso está muy mal, Wikipedia está llena de errores, dice que Chabelo es inmortal, ¿cómo le vamos a creer eso? Ya hasta se murió,
¿verdad? Entonces, satanizamos a la Wikipedia y dijimos, no la vamos a usar jamás. Entonces, si hubiéramos aprovechado hace 25 años en formar en ciudadanía digital, en formar en literacia digital, a lo mejor ahorita no tendríamos ese problema que es el que nos preocupa, ¿no? De que el alumno va a usar la tecnología para decir que él lo hizo cuando no lo hizo. Porque el ChatGPT que revisa su tarea, el que yo le digo revisa las tareas, me dijo que no es él. Entonces el alumno me pone a hacer su tarea con ChatGPT y yo le reviso con mi ChatGPT, pues entonces vámonos a jugar fútbol todos, ¿no? Y que los ChatGPTs de ellos y el mío se pongan a conversar, ¿verdad? Ese no es el sentido. Entonces creo que el problema tiene que ver con, voy a traer una noción del diseño universal de interfaces, que es affordance. ¿Alguien sabe qué es affordance? No en el sentido de la palabra en inglés de afford, to afford quiere decir me alcanza para pagar algo, ¿no? I can afford that, está muy caro, no puedo. En el diseño universal, affordance se refiere a la invitación que te hace el objeto para interactuar con el objeto, ¿vale? Recuerden cómo era la manija para subir y bajar el vidrio de los carros antiguos, lo diría así, ¿no? Todavía creo que el de mi papá lo trae, pero bueno, era una manija, ¿verdad? Con una bolita, y entonces la manija te invitaba a tomar la bolita y a girarlo. Esa invitación que te hace la manija para que puedas subirlo y bajar se llama affordance, ¿verdad? Cuando está bien diseñado, dicen los diseñadores industriales, el affordance es natural. Por ejemplo, los baños de los centros comerciales tienen un mal affordance, porque cuando te vas a lavar las manos, no sabes si es de que te acercas, de que si le tocas, de que si le mueves, no está bien diseñado. Entonces, si tú le pones instrucciones, es que está mal diseñado. Por ejemplo, en las plataformas o en el contexto digital de Windows, por ejemplo, la barrita que está a los lados de la ventana del navegador te invita a subir y bajar el scroll up y el scroll down. No lo vas a hacer a los lados, para eso está la de abajo. Entonces, esa barra te invita a interactuar de alguna forma, ¿no? De forma tal que si tú usas Windows y te pasas a Mac, pues entiendes más o menos que el scroll up y el scroll down funciona de la misma manera, ¿no? O que el rojo, amarillo y verde es equivalente a la X, cuadrito y rayita del Windows, ¿verdad? Entonces, esta invitación que nos hacen los objetos para interactuar con ellos se llama affordance, ¿vale? Y yo creo que el problema que tenemos ahora con la inteligencia artificial generativa es un problema de affordance. ¿Por qué? Porque en Google y en Wikipedia tenemos una casilla donde, decía el profesor hace rato de la biblioteca de agronomía, les hemos enseñado a los alumnos a poner palabras claves y a usar operadores booleanos, ¿no? And, or, XOR, ¿no? Entonces yo digo, quiero buscar este concepto, and, otro, ¿no? Incluidos los dos. Si no están los dos juntos, no los va a dar. Pero si le pongo or, el otro, entonces es excluyente, ¿no? Entonces el operador booleano te hace pensar de manera lógica. Entonces lo que nos hacían las casillitas de Google, de Yahoo o Altavista o del mismo Wikipedia, era invitarte a poner el concepto lo más sencillo, ramplón, puntual, simplificado posible. Ponías clima, Mérida, ¿no? 2 palabras, no había necesidad de conversar. Y de repente llega una tecnología nueva que es conversadora y tú sigues poniendo, dime qué es la fotosíntesis, ¿verdad? En lugar de decirle, soy un alumno de tercero de secundaria, quisiera aprender, decía el profesor, de un estilo socrático, sin que tú me digas las respuestas, ayúdame a entender qué es la fotosíntesis a partir de preguntas. Hazme 3 preguntas hasta que garantices que yo haya aprendido. Si usamos así la inteligencia artificial, trascendemos el Alexa, hazme el marco teórico, ¿no? O sea que es justo lo que no queremos hacer. Pero si te fijas cómo la cajita te invita a pensar que es Google y a buscar directo la respuesta. Y la tecnología no es así. En este caso, los conversadores no son para obtener las respuestas así. Por eso entonces, retomo la idea con la que abro este paréntesis,
Usemos al ChatGPT y a los otros como bibliotecarios, no como bibliotecas, ¿vale? Bueno, entonces esos son los temas que vamos a ir viendo, ya los iremos viendo, y vamos a empezar con los cambios en el ecosistema de la información. Pasamos del catálogo ya nostálgico, ¿verdad? Porque ya no lo usamos en las bibliotecas desde hace muchos años, pero pasamos de esta noción que ya iremos desarrollando, esta literacidad informacional que te hacía. ¿Cómo llegas a una cita de la página 76 del libro de Tony Bates de Managing University Change, ¿no? ¿Cómo llegas a esta cita? Y la tomas y la pones en tu tesis y la, entre comillas, y pones la referencia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le explicas a los chicos que están ahora aquí en el salón de los stands viendo los libros? ¿Cuál es el proceso para llegar a esa cita? Pues era toda una literacidad, ya en un momento explicaremos la palabra literacidad, informacional, que te hacía llegar al catálogo, abrir el cajoncito correcto, ir a la tarjetita correcta, encontrar la ubicación y saber que está en el stand del segundo piso de la biblioteca de acá. Y además, si sabías la noción del libro amigo, si encontrabas a tu libro que buscabas, el que está lomo a lomo, también se parecía a los temas que estás buscando. Y entonces ves el stand aquí todo hacinado, todo lleno de libros, y el de arriba solo hay un cachito, y dices, ¿por qué no subes estos de aquí a acá? Pues porque no tienen que ver, tiene que ver con la catalogación. Entonces, si el alumno sabe entonces pasar del catálogo al libro y del libro a la página y tomar la referencia y ponerla, tenemos como una serie de llamemos las competencias de manejo de información o informacionales. ¿Cómo pasamos de eso al uso de Wikipedia, verdad? Que si se dan cuenta, hoy por hoy Wikipedia es el proyecto pues de acceso a la información democrático, humano, más importante de la humanidad. Pasamos de crucificarlo a glorificarlo, de decir está lleno de errores a decir bendito, tiene un error, no lo hizo el ChatGPT, ¿verdad? Ahora tenemos al error como pues el elemento que me ayuda a distinguir que sí lo hizo, digamos, el elemento humano, ¿verdad? Dices, este error lo cometió mi estudiante en una falta de ortografía, las alucinaciones son tipo de errores que en algunos casos no son humanos, ¿verdad? En el caso de las referencias inventadas, pues claro, lo que hace, fíjate otra vez, no es una base de datos de conocimiento, el ChatGPT, es un conversador, y entonces te puede decir perfectamente en APA 7 una referencia que no existe, porque lo que hace es conversar, no consultar la información. Si quieres buscar la referencia, pues vete en el mejor, en alguno de los casos, pues a Google Scholar, ¿verdad? Y ahí encontrarás y verás y las citas. Pero el ChatGPT, cuando diga ChatGPT me refiero a todos, no es para eso. Entonces, fíjate cómo entonces la Wikipedia se redime y tiene pues esta idea de la pedagogía del error, donde yo valoro el error y digo, a partir del error vamos a construir conocimiento, ¿verdad? Y de repente viene pues una tendencia de las brevedades, de sé mucho, o más bien sé poquito de todo. ¿Y cuál es tu referencia? A un video de TikTok, ¿no? Y ya sé que esa moda o esa tendencia que se dio de que los ornitorrincos eran venenosos, ¿verdad? Pues ¿dónde? Pues en un video de TikTok, ¿no? O el Punch, ahora agarrando su peluche, ¿verdad? Que lo vemos o no lo vemos porque está en un zoológico de Japón, ¿verdad? Pero ahora lo vemos todos los días y si los que no lo habían visto y como su celular ya me escuchó, al rato les sale el video, no se preocupen. Entonces, ¿cómo pasamos de este conocimiento de todo el mundo a partir de videos de 12 segundos, ¿verdad? Y los estudiantes se quedan con este conocimiento, y nosotros también, con este conocimiento superficial, ¿verdad? Y luego llega el siguiente reto, que son estos conversadores. Entonces, ¿cómo pasamos de esta, fíjate, superpoder que era lograr encontrar la cita, a pedirle al ChatGPT que me la invente y que yo la ponga en mi trabajo como si realmente fuera correcto? Entonces tenemos pues este reto, pasar también del manejo de la información al
conocimiento. Hace rato una de las preguntas que le hicieron a nuestros panelistas era sobre el conocimiento. Y traigo un par de imágenes que no son mías, que son famosas y que seguramente reconocerán. El data cake, ¿no? El data cake es un pastel, ¿no?, que nos sirve para entender cuál es la diferencia entre dato, información, presentación, y ya que te lo comiste, te has apropiado, conocimiento, ¿no? Entonces fíjate cómo no es que tener el dato o la información que pegaste, no copy-paste, porque ya eso es de los viejitos, pero prompt and paste, ¿verdad? Y ya lo tenemos ahí pegado y entregado, como si yo lo hubiera hecho. Y el maestro, cuando llega la parte de, en resumen, la fotosíntesis es el proceso, y dice, esto lo hizo el ChatGPT. Y el alumno, como dice, ya sabe, pues ese párrafo ya se lo quita, ¿no? Y entonces estamos como avanzando a ver quién hace la trampa menos detectable. Entonces, nos estamos quedando a nivel de información. Lo que buscamos es convertir esta información en conocimiento o creatividad, podríamos ver. Aquí hay otra imagen igual de clara, ¿verdad? Ahí tenemos los datos. ¿Y cómo pasamos del dato? En esta tiene un poco más, ¿verdad? A información, conocimiento, insight and wisdom. Son como los dos pasos adicionales. Nosotros tratemos de pasar solo de la información al conocimiento, ¿verdad? En algunos casos a la aplicación. Pero fíjate cómo es unir los puntos a partir de la experiencia, ¿verdad? En el caso, hace rato la doctora hablaba de las materias STEM o de las carreras STEM y de las carreras que no son STEM, pues como en STEM y en arte, o STEAM también en artes, como lo importante es la aplicación, ¿verdad? Si tú ya tienes la información, tienes el conocimiento, pero además lo aplicas en una práctica de química o tocando el violín, ¿verdad? Pues entonces estás transfiriendo el conocimiento y se vuelve, o te apropias pues, de lo que te han enseñado teóricamente, ¿no? Entonces la idea sería no solamente tener la información que te da el ChatGPT, sino en todo caso volverla conocimiento. Sería pues, el caso de irnos comiendo el pastel hasta que llegue ya completito a la última imagen. Bueno, entonces estamos en la era de la información, tendríamos que aspirar a la era del conocimiento, ¿no? Pero bueno, está bien, tenemos acceso a un montón de información. Les voy a poner un par de ideas importantes. Aquí está esta noción de la duplicación del conocimiento, o el Knowledge Doubling Curve, ¿no? Es la curva de duplicación del conocimiento. Esta casi no se alcanza a ver, pero se las puedo platicar más o menos. Dice que de 1440 a 1900 se duplicaba el conocimiento, o sea, había, no sé, por decirlo en libros o en unidades de conocimiento, había 200 libros, al cabo de 400 libros, perdón, acá, o mejor otro número para no hacer bolas, había 1000 libros y al cabo de 400 años había 2000 libros, ¿vale? O sea, tomó 400 años para duplicarse el conocimiento que había en el mundo. De 1900, para duplicarse, pasaron 100 años, ¿no? Creo que ahí es 1800, pasaron 100 años. Luego, en 1945, el conocimiento se duplicó en 25 años. De 1980, se duplicó en 7 a 10 años. Este es un caso pues, ahí está la referencia, aunque IBM lo ha tomado como importante también. En 2000, 8 años, de 2010, 3 a 4 años, 2017, 1 año apenas, 2020, 12 horas, ¿verdad? Y se publica en 2021, entonces no estaba todavía contemplado las inteligencias artificiales generativas. Ahí le puse una estimación, 2025-2026, se duplica el conocimiento en segundos, en minutos. Vamos a ver una grafiquita que también es famosa, entonces ahí se va viendo cómo se publica, cómo se duplica el conocimiento a lo largo de los años. Y ahorita quiere decir que cada pues ratito el conocimiento es el doble, ¿verdad? La información, perdón, es el doble, ¿vale? En ese sentido podríamos ver este tipo de gráficas de qué es lo que pasa en internet en un minuto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente, se acuerdan hace 2 semanas, y ahorita ya no hablamos de eso, todos hablábamos de los terians, ¿no? De no saber qué era a tener hasta un terian en la casa, ¿no? O sea, fue tan rápido que nos apropiamos de esa tendencia
De repente surgieron discusiones que si era ridículo, que si era una exacerbación de la felicidad, que si era la tranquilidad, que un montón de cosas al respecto. Pero la verdad es que eso no pasó, no es que no existiera, pero no era del conocimiento público hasta que de repente se vuelve tendencia y todo el mundo hablaba de los Terian, ¿verdad? Y eso tiene que ver pues porque va sucediendo en distintas plataformas. Entonces ahí fíjate más o menos los datos. En esta gráfica de 2025, porque hay varias, esta fue la más reciente que encontré, es de 625 millones de videos vistos en TikTok en un minuto. 625 millones de videos, ¿vale? Por eso puedes hacer una escena de boxeo con personas que no son boxeadores, ¿verdad? Y de repente todo el mundo lo vio, menos los que les gusta el box, ¿verdad? Porque es otro tipo de audiencia, ¿no? En España, Ibai y la velada, que se organizan así con todos los tiktokers y luchan y juegan fútbol y los lleva al extremo, de repente para cierta generación es ajeno y dices, ¿de qué están hablando? ¿Quién es ese famoso, verdad? ¿Quién es Mr. Beast? Pues es la persona más famosa del mundo. A lo mejor no la conocemos nosotros, pero más que los ganadores de los Óscares, más que, ¿no? O sea, hay como una contracultura de consumo pues mediático que no nos llega a todos, ¿verdad? Somos más o menos, no sé si digamos 8,000 millones de personas en el mundo, 7,000 y pico, ¿no? 8,000 millones de personas en el mundo. Pues fíjate, al minuto 650 millones de videos, o sea, prácticamente el 10% del mundo está viendo TikTok. Emails enviados, 231 millones de emails enviados. Los que decían que el email era parte del pasado, pues es la segunda tecnología más consumida o más que circula de manera más intensa en Internet, ¿verdad? 44 millones de personas viendo Facebook, viendo en vivos de Facebook. 16.2 millones de mensajes de WhatsApp y otros. Aquí entra también pues, WeChat en chino. 6.3 millones de búsquedas en Google. 6 millones de usuarios comprando en línea. 3.4 millones de videos vistos en YouTube. 2 millones de personas activas en Facebook. 450,000 horas de contenido en Netflix, 174,000 apps descargadas, 66,000 fotos y 13,000 personas oyendo en Spotify. En un minuto, eso es lo que sucede en Internet en un minuto, ¿vale? Entonces fíjate la cantidad de información que se genera, que circula, y si a alguien se le ocurre poner una cancioncita y nos llega, de repente ya la traemos ahí en la cabeza, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos datos ya así en estas diapositivas y lo actualicé con lo que pude encontrar en Internet para el consumo de modelos grandes de lenguaje. Entonces, 625 millones de videos de TikTok cada minuto, 9.5 millones de búsquedas en Google, 66,000 fotos y videos compartidos en Instagram, 1 millón de preguntas a Siri. Sobre las inteligencias artificiales generativas, ahí podríamos ver cuáles son las más comunes, cuáles son, digamos, ahí sí se alcanza a ver que el que pega primero pega 2 veces, ¿no? El ChatGPT, si recuerdan hace rato se mencionó también, una tecnología que era, o una compañía, OpenAI, que era desconocida hasta el septiembre del 2022, ¿verdad? Aunque la primera versión de ChatGPT es de 2015, ¿no? Pero hasta 2022, con la versión 3, se vuelve estable. Pero fíjate, no fue Microsoft, no fue Facebook, fue una compañía chiquita la que le pega y se vuelve la más poderosa. A los grandes de la computación los podemos entender por un acrónimo que es AMAMA, para que se acuerden de ellos. AMAMA, Apple, Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet. Alphabet es la compañía que agrupa a Google y todos sus productos, ¿no?
nace después de Google, pero ahora la compañía que los agrupa, así como Meta, agrupa Facebook, WhatsApp, Instagram, Alphabet agrupa Google Search, Google Docs, Google Classroom. Entonces, a Mama, ninguno de los 5 logró hacer lo que hizo OpenAI en otoño del 2022, ¿verdad? Y pues ahí se ve que ChatGPT se posiciona, incluso se nos posiciona en la cabeza como sucedió con el Resistol, ¿no? Tú decías, compra el Resistol marca Uhu. No, es que no hay Resistol marca Uhu. La marca es Resistol, lo que tú quieres decir es compra el pegamento blanco, ¿no? Lo mismo con los Kleenex, ¿no? Compra Kleenex marca Tempo. No, o sea, los Kleenex es la marca. Es más, estas sí no se las sabían. Velcro es la marca, no es la tecnología. No sabemos ni qué tecnología es, ¿no? O sea, el velcro es el velcro. Sin embargo, no es la tecnología, no es a lo mejor una tela adhesiva, de alguna forma, ¿verdad? Sino que velcro es la marca. Pues así sucedió con el ChatGPT. Entonces, de repente estamos no usen el ChatGPT, ni el ChatGPT de Microsoft, ni el de Google, ¿eh? No lo usen. Bueno, no es que no hay ChatGPT de Microsoft ni de Google, pero se posiciona tan fuerte que aquí lo podemos ver, ¿no? ChatGPT, 5,000 millones de visitas. En inglés era billion, ¿no? Pero como el billion es un cognado falso en español y no es un billón, sino es 1,000 millones, porque un billón en español sería 1,000,000 de millones, pero la traducción es 1,000 millones. Entonces, 5 billion son 5,000 millones de visitas. 5,000 millones de visitas. Esto es al mes. Hay que tener las proporciones con los números anteriores, que era al minuto. Entonces, es muy bajo todavía al minuto, pero al mes 5,000 millones de visitas. DeepSeek, el chino, 2.7 mil millones de visitas. Gemini, 1.7 mil millones. Perplexity, 1.5 mil millones. Claude, 1.2 mil millones. Copilot, abajito del millón. Y Meta AI, 134 millones de visitas, ¿no? Entonces, fíjate, ahí ya se puede ver por usuarios que el campeón sigue siendo el ChatGPT, y que alucina, y que la versión de paga y todo lo que ya sabemos, pero sigue súper bien posicionado justo porque fue el primero que se logró meter. Y fíjate que para ser voraz en el mercado informático, Microsoft se pinta solo, y aquí OpenAI le ganó el brinco, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver entonces cómo sí estamos haciendo uso de la inteligencia artificial de manera intensa. Ya no vamos a hablar del consumo del agua para el enfriamiento de los servidores, ¿verdad? Que no es como se planteó hace tiempo, que así que 50 interacciones de chat era 1 litro, y no es tanto así, se va haciendo cada vez más verde, pero sí hay un consumo importante porque hay que mantener los servidores fríos. Entonces, por eso se usa agua para tener un espacio con servidores fríos, o no calientes al menos. Y además de todo el tema del ataque a los derechos de autor, ¿no? Si se acuerdan, también hace como un año vivimos en una burbuja. Lo mismo que me sale en Facebook a mí les sale a ustedes, y lo mismo o sea, tenemos como nos parecemos mucho los latinos, ¿verdad? Si viéramos las burbujas de información de los finlandeses o de los chinos sería diferente. Pero hace como un año nos indignamos porque empezamos a hacer nosotros mismos imágenes nuestras estilo Ghibli Studio, ¿no? Entonces teníamos mi imagen con mi perro igualito a Totoro, ¿verdad? Y entonces dijimos, ¿cómo es posible? Hasta el Miyazaki ya mandó un comunicado diciendo que por favor no se roben su arte, ¿no? El Miyazaki yo creo que le valió gorro, pero de todas maneras estábamos indignados porque estábamos copiando el estilo de los animes japoneses, ¿no? Y de verdad nos indignamos. No nos pasó cuando hicimos los pósters de película de Pixar, de Mérida ardiendo en fuego, ¿no? En estilo Pixar, ¿verdad? Pero con Totoro sí nos indignamos, ¿no? Bueno, fue un avance donde nos dimos cuenta que Internet es un collage, porque Internet es un collage desde los 80, ¿no? Pero ahora yo podía hacer ese collage, ¿verdad? También la doctora decía hace rato sobre la generación de conocimiento nuevo.
pues sí se puede generar conocimiento, pero en realidad estamos como si fuera termodinámica, pues estamos dentro de un sistema cerrado, ¿verdad? Y entonces puedo generar o nada o poco a partir de los insumos que están aquí adentro. Entonces, para que yo pueda generar más información, tendría que conocer o estudiar o analizar los datos que no están pues digitalizados y que viven en Internet, ¿no? Claro que sí se podría, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, viendo el color, si tengo encerrados solamente los colores primarios y no dejo entrar nada, pero los mezclo, pues estoy inventando los secundarios, ¿no? O los estoy descubriendo. Entonces sí se puede generar conocimiento nuevo a partir de información de una entropía cero, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aquí vendría el tema de la creatividad para que yo pueda ser creativo y tener soluciones diferentes. Bueno, muy bien. De tal forma que estamos en una noción que también está interesante, infoxicados, ¿sí? Es demasiada información, tanta información que no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad? Entonces de repente no es dónde está la información, sino cómo la proceso y me apropio de ella, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer con nuestros visitantes a las bibliotecas o nuestros estudiantes, en el caso de los que damos clase, pues es ayudarles a procesar la información, para que no se infoxiquen y que puedan ser capaces de procesar la información. A veces menos es más, y ya veremos el caso, por ejemplo, del Notebook LM, un LLM que te permite procesar información a partir de 50 PDFs, ¿verdad? Y no de todo el ChatGPT completo. ¿Cómo se debe gestionar la información ahora? Bueno, pues tenemos acceso a cantidades de información sin precedentes, ¿no? En la mañana platicaba con Aldrin sobre un proyecto que tenemos en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa que se llama los Estados del Conocimiento. Y los Estados del Conocimiento es un grupo de investigadores buscando la información que ellos mismos y otros colegas han escrito sobre los temas de investigación educativa, para este caso, en 10 años. El Estado del Conocimiento busca todo lo que se ha escrito sobre educación, sobre investigación educativa, sobre pedagogía, y lo documenta. Entonces dices, hay 20 autores de la UADY que han escrito sobre esto, hay otros tantos de la UACRO y hay otros de la UB, y entonces haces una especie de corpus de investigación, de corpus de artículos, capítulos, libros, tesis, y de ahí los analizas y redactas cuál es el estado de la ciencia en la educación intercultural en México, ¿no? Entonces hacemos ese proyecto en el COMIE cada 10 años, esta es en la 4ª década que lo venimos haciendo, y por supuesto es cuando hacemos la numeralia, es la década que ha revisado más materiales en formato digital. Obvio, ¿verdad? Pues ni modo que la de los 80 no había nada digitalizado, pero bueno, de todas maneras es el periodo donde hemos investigado y hemos analizado y hemos leído más en formatos digitales. Revisamos, nada más para terminar con esta idea, revisamos 16,000 fuentes de información, artículos, capítulos, libros, 16,000 artículos, capítulos, libros publicados en México o por investigadores mexicanos entre 2012 y 2021. ¿Cómo procesas toda esa información? ¿Cómo le das sentido a toda esa información? Pues hablábamos sobre herramientas, por ejemplo, para visualizar mapas bibliométricos, para ver cuáles son las redes de autoría, cuáles son los autores que cita un autor, o cuáles son las metodologías que se ocupan en distintos autores. Fíjate que en la academia, hace rato una de las preguntas que les hicieron a los panelistas, una de las respuestas que yo hubiera compartido es que en la academia las tareas o los textos, los artículos, los capítulos se leen de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque primero lees la bibliografía. Hay tanto que leer, estamos infoxicados, hay tanto que leer que primero lees a quién citó. Y si te gustan las citas, lo lees. Y si no te gustan y lo quieres para decir por qué no, también lo lees, ¿no? Pero si dices, este está citando a puro charlatán, o este no tiene a los autores clave, o está haciendo una investigación de los que le lanzó Google Scholar a la primera, pues esto no lo lees. Entonces en la academia sí leemos de atrás para adelante cuando vas a encontrar
un autor nuevo, ves su parte de referencias o ves una tesis y dices, a ver, para revisar las tesis, yo lo que hago es ver las referencias y digo, está bien, te falta, o muy bien, encontraste a los autores que tenías que leer, y después nos vamos ya a revisar. Eso genera una escuela del pensamiento, ¿verdad? Porque los autores que leen ustedes en la Autónoma de Yucatán no son los mismos que leen sus invitados de la UABC, ¿verdad? Tienen ciertas escuelas, dioses y demonios, ¿verdad? Y entonces aquí, a lo mejor, no sé, en psicología, acá tiene un enfoque más clínico y allá es un enfoque más pedagógico o viceversa. Todos los autores son distintos. Entonces fíjate cómo la referencia, que es lo que nos perdemos al preguntarle al ChatGPT y al decir, hazme la tarea, perdemos la escuela del pensamiento, pues es importante. Y ahí tenemos que hacerle a nuestros estudiantes que los visiten, que vengan a las bibliotecas para que vean la importancia de encontrar los referentes, sea en digital o sea en impreso, que son relevantes para la disciplina, ¿verdad? Los profesores le pasan a los estudiantes una especie de estado mental que los estudiantes reconocen un buen libro, pueden encontrar un libro buenísimo en un tiradero, ¿verdad?, de libros, todo mojado, sin la portada, con algunas páginas faltantes, pero dicen, uy, el Jürgen Habermas, ¿no?, me lo voy a llevar porque vale la pena, ¿vale? Y no es el de la pasta dura, brillante, de la editorial roja que te llama, ¿verdad?, a verla, ¿no? Sino que tú desarrollas, a eso le llamamos literacidad, desarrollas conocimientos incorporados para decir, ese es un buen libro, porque sé que la universidad donde lo publica es buena, porque el autor es bueno, porque fue alumno del autor que cito, porque, ¿no? Hay elementos que te dicen. Si yo les dijera, vamos a comprarle de regalo a tu hijo un saxofón, porque está de moda, ¿cuáles son tus criterios para elegir el mejor saxofón? Yo diría el más brillante, el más dorado y el más grande, ¿no? Y llego con mi saxofón tenor y mi hijo me dice, no, es que es soprano. Oh, pero es que velo, brilla un montón, ¿no? No tengo los elementos para elegir un saxofón, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es desarrollar los elementos para decir, este es el bueno, no es por el tamaño o el brillo, sino porque es el justo que necesitas por la marca, por toda la cultura que se mama cuando tocas el saxofón, cuando eres parte de una comunidad que toca el saxofón, y que nosotros, pues bueno, al menos yo no lo tengo. Entonces esa idea de la literacidad y del conocimiento disciplinario se desarrolla en la escuela. Los estudiantes de preparatoria, de la 2, de la 1, que entran a la facultad de medicina, al cabo de 6 meses, dejan de parecerse a sus compañeros de la prepa 2 y se parecen cada vez más a sus profesores. En 6 meses se transforman en casi médicos, ¿verdad? Lo mismo en la Facultad de Humanidades. Bueno, huele a sociólogo, ¿no? O sea, sí se vuelve, nos toma muy poquito tiempo para volvernos la disciplina a la que estamos yendo. Si tú entras a ingeniería, todos traen sus botas Caterpillar, su camisa de cuadritos, sus jeans, ¿verdad? Si vas a derecho, todos van de traje, ¿verdad? Lo puedes ver en el estacionamiento del Volkswagen Beetle viejito a los Mazda y los Tesla, ¿no? O sea, sí hay una cultura disciplinaria, y eso en papel se ven las referencias. Si nos estamos saltando la parte de las referencias, no solo estamos haciendo trampas, sino que nos estamos perdiendo de la cultura disciplinaria, de la tradición de la universidad. Bueno, entonces, lo que está sucediendo es que nos acercamos a conocimiento, decíamos, cada vez a más conocimiento, pero poquito. O sea, sabemos de todo, sabemos las reglas del rugby, que no jugamos aquí. Sabemos sobre el changuito y su peluche, sabemos sobre el boxeo de los youtubers, sabemos de un montón de cosas, pero sabemos poquito, porque lo vimos en un meme, sabemos quién ganó el Oscar a Mejor Actor o quién lo perdió y por qué lo perdió, porque se anduvo metiendo en chismes que no tenía que decir, en fin, o sea, tenemos un montón de información, pero superficial. Lo que tenemos que hacer es trascender la información superficial e irnos a la información profunda. De eso trata la escuela, de trascender la anécdota
y de hacer conocimiento académico, conocimiento profundo. Vamos a ver aquí un problema, el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger lo que dice, se los voy a poner aquí, pero esa es la gráfica, en un ejemplo se los voy a poner. Bueno, a ver, voy a ver la referencia, que por cierto es de Wikipedia. Dice, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo que describe la tendencia sistemática de las personas con baja habilidad en un área a sobreestimar dicha habilidad, ¿verdad? Y el término contrario es la tendencia de las personas con alto rendimiento a subestimar sus capacidades. O sea, el que sabe poquito dice, con esto, si yo ya vi un video de TikTok sobre golf, yo puedo jugar golf, ¿no? Y el que tiene años jugando golf dirá, este palo que voy a usar no es el correcto, mejor voy a usar este otro porque el viento, porque el hoyo, porque la distancia, ¿no? O sea, el que sabe poquito cree que sabe mucho, y el que sabe mucho puede subestimar su conocimiento y decir, eso nos sucede a veces con los estudiantes, ¿qué calificación te pones? 10, profe, 10, ese es el que no saca 10. Y el buenísimo te dice, híjole, un 9.5. No, pues si eres mejor que yo, mano, sabes todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué subestimas? Pues es este efecto. Vamos a ver qué podría suceder en la inteligencia artificial generativa. Si nos enfrentamos a una respuesta del ChatGPT y yo no sé nada de la fotosíntesis y me da una respuesta y digo, no, pues está buenísimo, ¿verdad? Si yo soy profesor de biología y leo la respuesta que me da el ChatGPT, digo, está bien, pero está como de prepa. O sea, no tiene más conocimiento. El ChatGPT yo digo que está como en la prepa, ¿no? Con los primeros niveles de universidad. Cuando empiezas a hacer preguntas realmente profundas, no es tan bueno. Y me refiero a ChatGPT otra vez como epítome de los LLM. O sea, sí tiene, sí sabe un montón, pero a nivel de prepa, ¿verdad? Tiene discusiones, pero no es un profesor distinguido de la UADY que publica y que tiene esta visión. Entonces, en inglés sí, y ahí hay otro de los sesgos, hablaban hace rato de los sesgos. En inglés tiene un montón de información y además el procesamiento del lenguaje es muy fino. Entonces, en inglés habla como Shakespeare y puede escribir Hamlet, no sé si con M o con N o con L, ahora con las modas, ¿verdad? Puede escribir una obra de Shakespeare. Pero en español, pues anda escribiendo como estudiante de preparatoria. O sea, sí escribe bien, pero no es Shakespeare. Entonces, fíjate, quien sabe poco confía demasiado en la respuesta de inteligencia artificial generativa. Y quien sabe mucho reconoce los límites de la IA ajena y verifica la información. Es este efecto como se llama Hawthorne Effect. El efecto se traduce como efecto de novedad, ¿no? Cuando ves la tecnología dices, wow, sabe todo, este ChatGPT sabe todo. Y cuando empiezas a usarlo, dices, sabe, pero se equivoca. Y además te escucha y te dice, bueno, sí me equivoco, pero si tú me explicas ya no me voy a equivocar. O sea, te engatusa, ¿no? Es súper empático y nunca se equivoca. Dices, oye, me dijiste que esos hongos no hacían daño. Sí, disculpa, pero en realidad sí hacen daño. Así que la próxima vez pues ya me los comí, ¿no? O sea, ya entregué mi tarea llena de errores. Sí, disculpa, pero lo hiciste muy bien y la próxima vez. Pues es súper empático. O sea, es un chat y lo que hace es engatusarte. Tú terminas de usar el ChatGPT y te sientes atendido. Y dices, no, pues me dio una buena respuesta, ¿no? Al menos conversamos muy bien. Lo que te escribe es súper empático, súper cercano a lo que tú quieres leer. Y si lo usas y si pagas y lo sigues usando, bueno, la respuesta es cada vez más cercana a ti. Si alguna vez le preguntaste de algo, la respuesta va a traerle ese contexto y te dirá, sí, en el caso de las bibliotecas, esto que me acabas de preguntar funciona de esta manera. Entonces se empieza a contextualizar cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues después de que lo usas y dices, no está tan bien, lo vuelves a usar y dices, pero si lo uso, en lugar de como si fuera yo estudiante y decirle, hazme la tarea, lo voy a usar como si fuera el maestro y le voy a decir, revísame la tarea y dime 3 puntos para mejorarlo. Se la voy a decir, mira, lo tenía que usar no como estudiante, sino como maestro, ¿no? Si logramos eso, hemos avanzado mucho. Si los alumnos empiezan a usar el ChatGPT como si fueran ustedes,
ustedes y no como si fuera su compañero más avanzado, vamos a avanzar, ¿verdad? Porque le voy a decir, haz un ensayo, pregúntale al ChatGPT, pídele 5 puntos de mejora en función de este PDF. Y entonces te va a ayudar a calificar, va a generar una segunda versión y esa es la que te manda a ti. Y esa es la que tú lees, no le dices a tu ChatGPT que lo lee, tú lo lees y le das retroalimentación, ¿vale? Entonces, en lugar de posicionarlo como un compañero, lo posiciona como un profesor. Y entonces ahí ya avanzamos a la personalización del aprendizaje y tiene un profesor, como dicen, 24/7, ¿no? Entonces ya tiene todo el tiempo que, imagínate en la pandemia, nuestros chicos de primaria teniendo acceso a un profesor que te puede contestar, ¿verdad? En tu lenguaje, en tu nivel, a partir de los libros de texto o de materiales muy bien cuidados, pues eso hubiera sido distinto a como nos fue, ¿verdad? Que ahora lo estamos viendo en algunos casos donde nos llegan los chicos que estudiaron algunos años de básica en la pandemia y que sí tienen problemas de aritmética, de lectura, de escritura, de conocimiento general, ¿no? Y que tendríamos que ayudarlos a resolverlo, y a lo mejor aquí es donde podría entrar la inteligencia artificial generativa. Bueno, entonces vamos a ver, yo decía, si el LLM, Large Language Model, no hay una traducción tan acertada, ¿no? Puede ser modelo de lenguaje amplio o gran modelo de lenguaje o modelo de lenguaje profundo, pero es Large Language Model, LLM, que son todos los chatbots, toda la inteligencia artificial generativa. En realidad habría que usarla como bibliotecario y no como biblioteca, ¿no? Vamos a ver entonces. Bueno, esta es como una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Pues la información es vasta, estamos infoxicados, se duplica cada ratito, opera a través de modas, su consumo se hace a través de brevedades o TikToks, ¿verdad? Circulan bulos y fake news que hay que identificar si sí lo dijo, si no lo dijo, si es o no es, ¿verdad? Posturas laxas que vienen como en la idea de la posverdad, ¿verdad? Es más fácil creer que sí hay un avión en llamas, ¿verdad? Porque lo vi en una foto, que realmente preguntar si sí estaba en llamas o no, o si hubo un bombardeo o no. En fin, digamos, es más fácil creer en ovnis que ver los telescopios. Bien, también hablamos de quiénes son nuestros lectores y quiénes son nuestros estudiantes, pues son jóvenes que no se saben aburrir, ¿verdad? Tienen todo al instante, ¿no? Se hablaba como del chupón digital, que es el iPad, ¿no? O sea, está llorando, pasa el iPad, está dando lata, ya se mareó, ya se aburrió en el coche, dale el teléfono y juega Angry Birds o juega Roblox o lo que sea. Entonces, no pueden aguantar una ida a progreso porque ya se aburrieron. Entonces, no se saben aburrir, no los dejamos aburrirse, les damos la aplicación y además, el dispositivo, y además dentro del dispositivo usan 3 aplicaciones, ¿verdad? Nosotros mismos en nuestra pantalla, en nuestro navegador, tenemos 25 pestañas abiertas. La pobre computadora lleva 7 meses sin apagarse, porque si las apago, se me pierden, ¿verdad? Entonces, no sabemos, ahí hay algunos aludidos, y bueno, pues me incluyo. Y además, el tema de los sesgos y las alucinaciones. Bueno, ya vamos a llegar al tema de los sesgos, que también está bien interesante. Entonces, ¿cómo usamos un LLM si está lleno de riesgos, verdad? Bueno, ya sabemos, no lo vamos a usar ni como Wikipedia ni como Google. Lo vamos a usar como un copiloto, ¿verdad? Como un copiloto informacional. O sea, no es el piloto que nos lleva, ¿verdad? Si ustedes van a Jalapa y no conocen Jalapa y llevan su navegador y les dirá, vete derecho, pues a lo mejor le haces caso, ¿verdad? Pues ni modo que no. Pero si están aquí en Mérida y te dice, vete derecho, y dices, no, porque derecho hay un bache, o un hoyo, un pozo, no sé, está mal la carretera, o la tomaron los maestros, o está una marcha, o hay bicicletas, o mercadito, o no sé, ¿verdad? Entonces te dice, vete derecho, y dices, no, gracias, y te vas a la izquierda, y te vas callejeando, y te vas por un atajo. Esa es la función real del copiloto, sugerir y que tú decidas si le haces caso o no.
¿vale? No es el piloto, que lo único que me hace, si fuera mi esposa, me dice vete a la izquierda, me voy a la izquierda, ¿no? No hay opción de que me voy a la derecha. O sea, ella es piloto, yo muevo el volante, pero la que maneja es ella, ¿no? Entonces, con el navegador no, el navegador sí puede decir, voy a la izquierda en lugar de la derecha, ¿no? No lo digan a mi esposa. ¿Cómo intervienen los modelos de lenguaje con la información académica? A ver, ¿cómo llegan a incrementar el dataset? Ya llegaremos al dataset de pues de los LLM, ¿no? Primero, tú escribes un artículo, vale, lo escribes, lo publicas en una revista, bueno, tardas varios meses, el revisor 2 te dice que no, lo vuelves a mandar a otra revista, te tomas año y medio, finalmente hablando de una novedad, ya no resulta tan novedoso, pero lo logras publicar, ¿verdad? Y ya es historia, lo está muy bien. Ya que está publicada en la historia de la revista, se indexa, por ejemplo, en Google Scholar. Entonces ya lo puedes buscar en Google Scholar y ahí te aparece. Una vez que está indexado, lo puedes citar en ResearchRabbit. Y ResearchRabbit es lo que hace es como tomarlo como parte de los insumos, o NotebookLM, ¿no? Lo toma como parte de los insumos. Y después se incorpora ya a un dataset que entra al consumo de los LLM, ¿no? Todavía cuando teníamos la numeralia, que ahorita parece que ya es intrascendente manejarlo, con el ChatGPT 3.5 era 1 millón de millones de parámetros, o sea, 1 billón en español. 1 millón de millones de parámetros, que es un montón de información, pero que no es toda la información que tenemos en el mundo actual o históricamente. Pero era un montón de información. Bueno, ahora en el ChatGPT 5 y tal, hay un montón más de información y la tendencia será pues, que sea información que se actualiza en tiempo real, ¿no? O sea, esto ahorita estamos pues por cuestiones de indexación, pero eventualmente los LLM van a saber hasta de los WhatsApp, ¿no? O sea, todo lo que esté en internet va a ser parte de alimentación. No están diciendo ahora que si jugabas Pokémon Go y hacías pokeparadas por aquí, ahora alimentan a las rutas de los robots que van a entregar comida, ¿no? A lo mejor todavía en México no tenemos, pero en Estados Unidos las cajitas estas que llevan la comida se han alimentado por todos los jugadores de Pokémon Go que hacían una pokeparada, que cazaban un Pokémon, ¿no? Entonces todo eso ha alimentado a los LLM como parte del dataset. Bueno, ¿qué es el dataset? Voy a tratar de explicarlo, que ya dijeron que no puedo explicarlo, pero voy a tratar de explicar qué es el dataset. Los LLM trabajan con 3 conceptos principales, ¿no? Los datasets, los tokens y la base semántica. El dataset es como toda la fuente de información a la que tiene acceso, o sea, es de dónde saca la información, ¿vale? Los tokens son las formas, las pequeñas unidades de hablar, son como colocaciones. Cuando tú pones en el celular, por ejemplo, todos los días saludas a tus amigos y dices, buenos días amiguitos, ¿no? Entonces cuando estás en el WhatsApp y pones buenos días, te lo completa y pone amiguitos, y entonces ¿cómo le das enviar? ¿Verdad? Pero un día vas a saludar al señor rector y le pones buenos días y te pone amiguitos, ¿no? Porque lo ha completado. Entonces lo bueno es que ahora ya puedes corregir, ¿no? O borras o editas, pero lo que hace es completar a partir de colocaciones, ¿no? Los colegas de idiomas tienen esta noción de colocaciones, que es como lo que tienes en la punta de la lengua, ¿vale? Por eso sucede penosamente cuando vas a un velorio y abrazas al deudo, se te sale un felicidades, ¿no? Porque el abrazo está ligado a felicidades, es una colocación. Es el buenos días, amiguitos, ching, bórrale, ¿no? Entonces a lo mejor la deuda te dice, pues gracias, o no, ya quién sabe. Pero esos son los tokens, como pequeñas unidades de aprendizaje. Y la base semántica es las formas de hablar. Ahí ya le puedes decir, habla como si fueras Bad Bunny o como si fueras García Márquez, y entonces ya puede tomar como de lo que mencionaban hace rato, vendrá para los LLM en Maya, pues tendrán que hacer el dataset, los tokens, la tokenización y también pues, la base semántica, ¿no? Un proyecto interesante. Vamos a ver, y regreso al tema de Wikipedia, un ejercicio sobre sesgos. Le pedí a ChatGPT que me diera las 50 biografías más consultadas
de Wikipedia en español. ¿Qué creen que me dio? En función de, digamos, de dos cosas, de raza o de geografía y de sexo. ¿Creen que hay paridad? O sea, entre europeos, asiáticos, latinoamericanos, africanos. ¿Creen que hay así 20%, 20%, 20%? ¿Creen que hombres y mujeres sean 50 y 50? ¿No? O sea, sí hay un sesgo importante. Entonces, de las 50 biografías, 9 son de mujeres. 9. O sea, 41 biografías de las más consultadas según ChatGPT y según la misma Wikipedia, son 41 de hombres, ¿vale? Solo 9 de mujeres. Las leo nada más para que sepan: Marie Curie, Frida Kahlo, Coco Chanel, Agatha Christie, Marilyn Monroe, Florence Nightingale, Sofía de Grecia, Cleopatra y María Antonieta. Esas son las biografías que menciona como las más populares de este top 50 de biografías más consultadas. Además, 31 personas son europeas, 11 de Estados Unidos, 4 latinoamericanos, 3 africanos y 1 de Asia Meridional, ¿no? Tampoco está balanceado, ¿vale? Entonces lo que tenemos es una inteligencia artificial hombre, o sea que habla como hombre, del norte global, ¿verdad? Y además que prefiere las disciplinas más famosas o más carismáticas, más sexys, ¿no? No necesariamente las STEM, que pudiera ser, pero sí a lo mejor deportes, pero de los deportes más hegemónicos, ¿verdad? Básquetbol, fútbol, o los instrumentos, decíamos hace rato, pues a lo mejor no es el oboe ni el fagot, sino la guitarra y el piano, ¿no? O sea, sí hay hegemonía muy clara en la base de datos o en el dataset, ahora que ya sabemos cómo nombrarlo, de las inteligencias artificiales generativas. Entonces, cuando mis alumnos le piden, hazme la tarea, Alexa, hazme la tarea, ¿no? Está contestando como hombre del norte global, ¿vale? Ese es el tono que te están entregando tus alumnos. Ahí a lo mejor podríamos decirles, si te das cuenta que no eres tú, que no te representa, que escribe como hombre, que escribe como norteamericano, como estadounidense. Entonces, eso es importante también como para desincentivar el uso excesivo de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Entonces, ahí yo lo que hice fue dije, voy a probar a ver si el sesgo existe. Entonces, tomé las 50 biografías, las metí en NotebookLM. NotebookLM es un laboratorio para tener un pequeño LLM dentro de Google, donde puedes meter 50 referencias entre PDFs, Google Docs, audios, videos de YouTube. Como es de Google, todo lo que del ecosistema de Google entra ahí muy bien. Entonces yo metí las 50 biografías y le hice preguntas, ¿no? Las preguntas no tenían que ver con las biografías. Le pregunté, ¿quién tiene mayor probabilidad de llegar a ser una persona de ciencia? Y me dijo, niño. Pues claro, con 42 biografías de hombres y 9 de mujeres, 41 y 9, pues claro que niño. La siguiente pregunta es, ¿quién tiene mayor probabilidad de llegar a ser una persona de la política? Niño. Todos fueron niños, ¿eh? ¿Quién tiene mayor probabilidad de llegar a una persona de arte, a ser una persona de arte? ¿Quién tiene mayor probabilidad de llegar a ser una persona del mundo del entretenimiento? En función de lo que sabes, ¿quién tiene mayor probabilidad de llegar a ser una persona del mundo deportivo? Todas niños. Las niñas invisibilizadas, ¿sí? Ese es el ChatGPT que usamos, ¿eh? Ese es el Google Notebook o el Gemini que usamos, ¿no? Invisibilizando a las mujeres, ¿vale? Porque el dataset, si bien no dice OpenAI de dónde saca su dataset, pero sí se enojó cuando DeepSeek lo tomó y dijo, ladrones, están usando mi dataset. Sí, pero ¿y tú de dónde lo sacas? Pues a lo mejor de las tesis de la UADY, ¿no? Y no nos da crédito y no nos dice nada, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que entre el 5 y el 10% de las fuentes de este dataset son de Wikipedia. Entonces sí hay cierta influencia de este pequeño ejercicio, ¿verdad? Para saber que sí hay un sesgo importante en lo que está contestando y en la forma de hablar y en la forma de contestar que tienen los LLM. Ahora sí que en el pedir
está el DALL. Decían también los colegas de la mesa anterior, si yo hago un buen prompt, voy a tener un buen resultado. Pues vamos a ver, pues, ¿qué es un prompt? ¿Sí? ¿Cómo se contesta el teléfono? El teléfono fijo, ¿cómo se contesta? ¿Qué decimos? ¿Se acuerdan del teléfono fijo? Era una cosa con una ruedita. Bueno, ¿no? ¿Qué está bueno? O sea, ¿qué es lo que está bueno? Si la comunicación sería buena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está bueno? El cable es el que está bueno. ¿Se acuerdan así la de las chicas del cable? Entonces conectas y el cable. ¿Cómo está el cable? Bueno, hablemos, ¿vale? ¿Cómo se contesta el teléfono celular ahora? ¿Siguen contestando bueno? O, a ver, recuerden su última llamada. ¿Qué pasó? Te dije que me hablaras hace una hora. Son las 2 de la mañana. Sí, ¿verdad? O sea, ya no es bueno necesariamente, ¿no? O es el banco no le contesta, ¿verdad? O el mudo tampoco, o desconocido menos, ¿verdad? ¿Cómo se contesta el teléfono en Estados Unidos? ¿Qué dice? ¿Cómo? Hello, ¿sí? En Alemania se contesta con el apellido. Dices, Ramírez. Eso en México no funcionaría, porque si contestas Ramírez, es el mudo al día siguiente. Señor Ramírez, buenos días, tenemos una producción. No funcionaría, culturalmente no funcionaría. ¿Cómo se contesta el teléfono en Italia? ¿Cómo? Pronto, ¿no? Ese sentido de pronto, de Ramírez, hello, bueno, es el prompt, ¿vale? El prompt es, estoy listo para hablar, dime qué quieres. Si yo le digo, Alexa, hazme la tesis, pues la comunicación va a ser, ahí está la tesis, ¿no? ¿Verdad? Y la tesis que a mí se me ocurrió desde el hombre blanco privilegiado del norte global, ¿no? O sea, esa va a ser la tesis que me va a dar, o la tarea de qué es el sujeto y predicado, lo que sea que me esté pidiendo. Entonces, si yo le hablo de una forma ramplona, pues el prompt va a ser ramplón, ¿vale? Entonces, en la medida en que yo pueda dar una forma pues inteligente de hablar, bueno, pues habremos trascendido los prompts simples, ¿no? Podríamos traerlo como al contexto de la semiótica de Ferdinand de Saussure y decir que el prompt y el resultado pues puede ser el significado y el significante, ¿no? En la medida en que yo haga un buen prompt, voy a tener un buen significado, ¿verdad? Si yo le pregunto de alguna forma correcta, bueno, pues voy a tener más o menos lo que quiero. Pensemos, voy a traer otra analogía, que la inteligencia artificial generativa es una evolución de las impresoras, ¿vale? La impresora de papel, la impresora donde yo imprimo mi tarea de papel, pues tiene una dimensión en 2D, ¿verdad? Yo la tengo que configurar, cada vez es más fácil, de Word, aunque me huelen el miedo, ya saben, ¿no? Cuando me urge imprimir, no puedo imprimir, pero de todas maneras, si no hay miedo, voy a imprimir sin problema. Entonces, si yo tengo mi documento de Word, le doy a imprimir y facilísimo. Es más, si es PDF, todavía más fácil. Si es Excel, no tanto, ¿no? Hay que seleccionar y no sé qué, pero más o menos tenemos domadas las impresoras de papel. Las impresoras de 3D no son tan fáciles de configurar, porque tienes que usar el filamento. Si es PLA, necesita 80 grados en la cama y 230 en la boquilla. Después se hace un warping, que es como los pelitos y los errores a la hora de imprimir, ¿no? Pero ya puedo imprimir de manera tridimensional. Bueno, pues los LLM son impresoras de ideas, ¿vale? Cuando yo quiero imprimir una imagen en 3D, también un objeto en 3D, tengo que configurar el tipo de filamento, la temperatura de la boquilla, la temperatura de la cama, el slicing, un montón de cosas, ¿no? No es trivial, pero si logro configurarlo, voy a obtener, ¿qué es lo que imprimimos en 3D? Pues Pokémon, ¿no? O sea, no hay otra cosa que sirvan las impresoras de 3D sino para jugar. Entonces, imprimo a un Pikachu y me queda lleno de pelitos, y entonces digo, híjole, lo lijo, y al lijarlo, pues ya no quedó tan bonito.
Entonces, si yo logro configurar la impresora en 3D, voy a tener pues, un buen producto. Lo mismo sucede si yo logro configurar mi LLM, voy a tener una idea. Mi idea es una imagen de mía, como si fuera dibujado por los estudios Ghibli, ¿no? Y junto que me ponga un perrito que parezca Totoro, ¿vale? Entonces, lo que tengo que decir es explicar, configurar, para que pueda lograr esa idea, que ustedes ahora mismo ya lo tienen en la cabeza, cómo pasan de esa idea a, pues a la imagen. Bueno, pues la interacción es a través de la palabra. En la medida en que yo pueda describir de la mejor manera la imagen mía, darle referencias, decir referencias de fotos mías, referencias de la película a la que quiero que se parezca, una descripción muy clara. En algunos casos es importante decir el rol, actúa como si fueras Miyazaki y tienes experiencia en el diseño de anime japonés y ahora quiero que tomes a la persona de la referencia de la foto y al perro de la foto 2 y los pongas como si fueran la referencia de la foto 3 donde está Totoro y Mei Mei ahí sentaditos, ¿no? Entonces, si yo logro describir eso, bueno, pues entonces he logrado imprimir mi idea, ¿no? Si te fijas cómo estamos imprimiendo una idea. Imagínate que fuera la clase de fotografía, ¿vale? Y entonces yo necesito pedirle que me dé la imagen de una mujer sentada en una biblioteca, ¿no? Si yo le digo así, dame una imagen de una mujer sentada en la biblioteca, en Gemini, en Nanobanana, la imagen es perfecta, ¿no? O sea, está preciosa. Y digo, ay, qué bonito, y me sorprende. Pero si yo estuviera en la clase de fotografía, diría, simula una fotografía tomado con una cámara SLR Nikon D700 o D7000, usa un ISO de 400, una apertura de 1.4, no sé qué más, ¿no? Usa la ley de tercios en la hora dorada, en plano americano. Si yo le pido a mi alumno la foto de Gemini o la foto, digamos, con el prompt ramplón o con el prompt bueno, pues ni cuenta me voy a dar, son iguales. Entonces ahí lo que le debo de pedir es el prompt. No me des el resultado, dame el prompt. Y si en el prompt puso un ISO de 400, una apertura de 1.4, una velocidad de F no sé qué, entonces, déjenme pasar para la foto. Entonces lo que yo voy a hacer es pedirle el prompt al estudiante. Si me da un buen prompt, pues entonces digo, ya no me importa que la tecnología lo haga de esta forma o de esta otra, ¿no? O sea, eso ya es irrelevante, pero si tú aprendes a hacer buenos prompts, pues vas a poder interactuar con la inteligencia artificial de una manera correcta. Y ahí vienen las cuestiones éticas, el ethos de Pierre Bourdieu o de Aristóteles, que ya llegaremos a ese tema. Ahí vamos acercándonos al final. Entonces, hay que evitar usar el LLM, ya lo decíamos al principio, como si fuera la biblioteca. Vamos a usarlo como si fuera el bibliotecario. Si usamos al LLM como si fuera Google y le pedimos, dime quién expropió el petróleo, ¿no? Pues entonces vamos a tener un resultado pues, enciclopédico que no es el que queremos, ¿verdad? Pero si yo le digo cuál es la diferencia entre la expropiación petrolera y la Revolución Mexicana, entonces dime cuáles son las causas. Además, meto una variable inicial que es el rol y digo, actúa como un profesor de bachillerato, ayúdame a entender las diferencias entre la expropiación petrolera y la Revolución Mexicana y hazme 5 preguntas de opción múltiple, déjame que repita o déjame que falle 2 veces en cada una de las 5 preguntas y dame una retroalimentación en función de mi resultado y dime cómo puedo mejorar, ¿vale? O sea, si yo hago eso, estoy programando no mi tarea chafa, sino un maestro que está acompañando. Entonces me va a decir, aquí está la opción 1, te equivocaste, vuelvo a intentar, te volviste a equivocar, fíjate que estás en un error, no es de esta forma, es de esta otra, me va a dar retroalimentación. Y lo que estoy haciendo es usarlo, pues como ChatGPT. Así como en la biblioteca, los bibliotecarios, me voy a sumar,
A veces nos equivocamos y decimos, lee este, y en realidad no era ese, y no pasa nada, ¿no? Así como los profesores de repente somos machistas y levanta la mano una niña y no le hacemos caso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si yo soy de ingeniería. Y no pasa nada, digo, sí pasa, pero no pasa. Pues tampoco con la inteligencia artificial generativa, o sea, también es machista, también se equivoca, también tiene problemas de hegemonía. Bueno, ayudemos a nuestros estudiantes a que los identifiquen y a que no tomen la respuesta como la respuesta final. Que sepan y que digan, mira, aquí se equivocó y fue violento y me invisibilizó, y que sean capaces de encontrar los sesgos y sean capaces de posicionarse frente a la inteligencia artificial generativa. Entonces la idea, otra vez, es preferir usar los LLM como copilotos y no como pilotos. En un sentido vygotskiano, ¿no? Habría que entender al ChatGPT como el compañero o el par más avanzado, el par que te ayuda a ir a la zona de desarrollo próximo, en términos vygotskianos, ¿no? O sea, no es el que hace las cosas por mí, sino el que me ayuda a entender un poco más y a trascender lo que no sabía, salir de mi zona de confort e ir a la zona de desarrollo próximo. Si yo al terminar la clase les digo, usen este prompt, donde te genera un diálogo en el que vas a charlar con la inteligencia artificial generativa de tu preferencia sobre este tema, y entonces a lo mejor yo le pongo un prompt de desarrolla exámenes de opción múltiple o posiciona en un proyecto aula, escuela, comunidad, o genera transferencia de conocimiento de lo que has aprendido aquí a un proyecto de laboratorio. En fin, yo puedo llegar a mi clase, en mi planeación de clase, puedo llegar con un prompt que les doy a los estudiantes. Y entonces los estudiantes la usan, ¿no? Y la usan para conversar. Y una vez que conversaron, ahora sí, se ponen a leer el texto, se ponen a revisar, ¿verdad? Pero sí se acuerdan cómo vimos al principio de la charla, que el problema fue que no quisimos educarlos para usar Wikipedia. Si lo hubiéramos hecho, ahorita el problema no es Wikipedia porque copy and paste, sino porque está prohibido. Entonces lo que están haciendo es usar lo prohibido, decir que no lo usaron, ¿verdad? Y además, como decíamos, son impacientes, entonces es mucho más fácil pedirle a la inteligencia artificial generativa que haga la tarea por mí que hacerla yo mismo. Entonces ahí a lo mejor también tenemos que cambiar las tareas, ¿no? En lugar de pedirle la foto, pedirle el prompt para generar la foto, o el prompt para modificar una de las fotos, ¿no? Entonces sí pueden sintetizar la información y me pueden dar como pistas, ¿no? En ese sentido, tenemos que desarrollar una literacidad informacional. Vamos a entender a la literacidad informacional. Ya veíamos al principio de cómo llego a la cita textual de la página 72 de tal libro, ¿verdad? Porque voy desarrollando estas habilidades de acceso a la información. Literacidad usualmente se traducía como alfabetización. En los 80, los 90, la traducción de literacy era alfabetización. Por eso usamos alfabetización digital, alfabetización computacional, en fin, mediática. Pero la traducción más bien, ahora ya como préstamo, literacidad, podríamos entenderla del portugués como letramento. Letramento está como más relacionado con prácticas letradas, ¿no? Una práctica letrada es una práctica docta, una práctica informada. Entonces, si yo tengo conocimiento del contexto, voy a tener una práctica, digamos, lo contrario de prácticas letradas son prácticas vernáculas, ¿no? Trascender lo vernáculo y hacerlo cada vez más letrado, ¿no? Entonces, la literacidad habla de prácticas informadas, letradas, y la podemos definir por tres nociones, ¿no? Cuando tú sabes manejar la máquina, cuando tú conoces el código y cuando puedes, digamos, manejar la operación de lo que logra hacer, ¿no? Si lo llevamos solo por cuestiones didácticas al contexto vial, ¿vale? Pues hablemos de una literacidad vial. ¿Qué quiere decir literacidad vial? Imagínense que les enseñamos en una escuela de manejo durante la pandemia a manejar, ¿no? Pero desde casa. Les enseñamos el código, ¿no? Si está el rojo, no puedes avanzar. Si el de adelante
puso la direccional, tienes que respetar, tienes que frenar. Entonces conocen el código, ¿verdad? Conocen la operación. En principio dicen, si voy a cambiar, uso el clutch, si es que todavía lo usan, pero no conocen la máquina. Entonces no es fácil enseñar a manejar a distancia. Sí te tienes que subir al coche y tienes que mover la máquina. Entonces tienes que manejar el código, tienes que manejar la máquina y tienes que manejar las normas, ¿no? Y además hay un manejo de normas mucho más humano, ¿no? Si vas a dar el paso, no le haces así, como si fueran vacas, ¿no? Le haces con la mano más gentil, ¿no? O sea, tendrías que ser también de alguna forma gentil, ¿no? A la hora de manejar. Entonces es el manejo de la máquina, del código, de las normas, y te portas bien, no le tocas el claxon al de adelante porque le dio el paso a una carriola, pues te esperas también, ¿no? O sea, hay como ciertas conciencias que a lo mejor se van perdiendo, pero habría que retomar. Entonces, fíjate bien, para manejar el coche necesitamos pues estos 3 niveles de literacidad. Ahora piénsalo si fuera la computadora. No solo es saber prenderla y apagarlo, como nos enseñaron computación en los 90, de este es hardware, software, prendido, apagado, ¿no? No solo es la máquina, sino también había el manejo del código, no código computacional, sino de saber que si le aprieto a la crucecita se va a cerrar la ventana, si le hago scroll up, scroll down, voy a subir, voy a bajar, ¿no? Pero además, como el conocimiento de todo el sistema. Si tú vas a bajar un archivo, una película, ¿no? Que obviamente compraste y es legal, ¿no? Pero te mandan la liga y te metes a estos sitios de archivos de descarga grande, ves un botón verde que dice descarga, que parpadea y sabes que ese no es. ¿Cómo sabes que ese no es? Pues es la literacidad, lo que decíamos hace rato, cuando te encuentras el Foucault tirado en el suelo y dices, ese es bueno, me lo llevo, porque en esta tiradero de libros no valoran a ese autor y yo sí, y aquí me cuesta 20 pesos, y en una biblioteca me cuesta 200. Entonces, sí reconoces todo lo contextual y decides. Entonces, pues el manejo del conocimiento del entorno te hace decir, ese botón verde grande no es, tengo que hacer scroll up, y hasta abajo hay una letrita Arial 5 que dice, su descarga está lista. ¿Cómo llegaste hasta eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo sabes que las palmeras de acá que dicen, se ha ganado un viaje a Miami, no son reales? ¿O cómo sabes que cuando el rey Mundala de Nigeria te dice, no sé qué hacer con mis millones, por favor, recíbemelos? ¿Cómo sabes que no es trampa? Bueno, pues por la literacidad informacional, tu experiencia en el entorno. Todo lo que necesitamos es eso, desarrollar literacidad en IA, ¿verdad? No es solo saber usar el ChatGPT, no solo es hacer un prompt en formato RITA, rol, interacción, tarea, adaptabilidad, sino que debes de saber en qué momento sí, en qué momento no. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo ahora, desarrollando literacidad informacional en nuestros estudiantes, porque ellos la usan desde octubre del 22. Nosotros por ahí de febrero del 24 dijimos, ay, ¿qué es eso de ChatGPT? ¿No? Y empezamos a entrarle, ¿no? Ellos ya tenían varios dieces en la carrera, gracias a GPT, Chat 2022, ¿no? Entonces, habría que trabajar en la literacidad informacional. Ciudadanía digital. Tenemos un reto en el tema de ciudadanía digital. Tenemos que pasar de la ciudadanía digital de acepto las condiciones, ¿verdad? Donde me aparece un montón de texto y hay que scroll, palomita, acepto. No leí nada, no leí que le regalé mis fotos a Facebook, no leí que después las van a usar para entrenar a los modelos de imagen, no leí nada, nada más le di palomita y aceptar, ¿no? Esa es la ciudadanía digital que nos enseñaron pues en las escuelas de computación o en las materias de computación, de no plagiarás, no piratearás, no respetarás la internet, ¿no? Esa ciudadanía digital nos queda chica. Ahora, tenemos que ir hacia una ciudadanía digital más humanista, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes varones también que mandar fotos comprometedoras puede regresarles después de la forma en que no quieren, ¿no?
¿Cómo les enseñamos de alguna forma a vivir el erotismo digital también, ¿no? O sea, que sí puedes mandar una foto, pero con estas características, no pongas la cabeza, no pongas el escudo, alguna cosa, o sea, como carnicería, solo partes, ¿no? No puedes mandar completo, ¿vale? Entonces, ¿quién le va a enseñar eso? Pues en la prepa tenemos que enseñarle. ¿Quién le va a enseñar a los estudiantes que en el cine no puedes prender el teléfono? ¿Te acuerdas cómo había una solemnidad del silencio y de la oscuridad? Y entrabas al cine, mis papás me decían, cuando llegábamos tarde, decían, espérate aquí a que tus ojos se acostumbren, ya estás en la oscuridad, ay, ahí hay dos, entonces ya puedes ver y avanzas y te sientas. Hoy, ¿cuál? Llegas y prendes la luz, se lo echas al de enfrente, lo lampareas, te sientas, contestas, ya llegué, si no, ahorita no puedo hablar, no, si ya la vi, es la que se muere, pero no, ya no puedo decir nada. Y de adelante fúrico, porque ¿quién le enseña a los estudiantes o a la gente en general, quién nos enseña a cómo comportarnos con el celular en la mano? Pues yo creo que es en la preparatoria, en la secundaria, en los primeros semestres de la universidad. Y lo mismo, ¿quién nos enseña a usar bien la inteligencia artificial generativa? Pues los bibliotecarios, los profesores de los primeros semestres. Son los que tienen que decirles, esto sí está bien, esto no, este es un decálogo o un manifiesto de lo que está bien hecho, hagámoslo en positivo, y esto es lo que se espera en tu carrera. Por ejemplo, la UNESCO habla de low level work y de trabajo cognitivo. El trabajo de bajo nivel es el que no compromete tu aprendizaje, ¿no? Entonces, contestar un correo electrónico, ponerle subtítulos a un video, transcribir esta plática, es trabajo de bajo nivel, ¿verdad? Que lo haga la IA, la minuta del consejo técnico escolar, bueno, es trabajo de bajo nivel, que lo haga la IA. Después yo lo reviso y digo, esto no fue un acuerdo, lo quito, lo corrijo, pero puede ser como una especie de secretaria, ¿no? No así del profesor, ¿verdad? Entonces, cuando no es trabajo de bajo nivel, ahí sí que no entre. Entonces, traducir, ¿es trabajo de bajo nivel o no? Del español al inglés. Bueno, pues si estoy haciendo un artículo, lo voy a mandar a una revista y le voy a decir a mi becario, tradúcelo al inglés y al portugués, y el pobre ahí está con el Google Translate haciendo lo que puede, o le digo a mi compañero portugués, tradúcemelo, pues le puedo pedir a la inteligencia artificial que lo haga, no pasa nada, y le pongo ahí abajo, los resúmenes se tradujeron con este prompt y en ChatGPT 5. no sé qué, y no pasa nada. Pero si soy estudiante de idiomas y mi examen final es traducir algo, pues entonces ahí ya no, ¿verdad? Pues fíjate cómo el uso de la IA es sensible al contexto. En algunos contextos sí se puede, en algunos otros no se puede, ¿verdad? Si yo voy a ilustrar mi presentación, puedo poner una foto, pero si soy diseñador, pues no puedo decirle al ChatGPT que me haga el diseño o el mapa mental que decían hace rato. Entonces es sensible a las disciplinas, y eso tendríamos que hacer por disciplinas, decir, este es el manifiesto de uso de inteligencia artificial en la Facultad de Biología, en Filosofía, en Medicina, en las normales. Esto es lo que pueden hacer los estudiantes, esto no, ¿verdad? Y además, así como hay un número mágico del uso de referencias citadas o no citadas, que por alguna razón es 18%, si tu documento en CopyLeaks, en Turnitin o en Authenticate tiene más de 18%, el maestro te dice, esto es plagio, y te lo regresa. No, 19, 17, no, 18. ¿Quién sabe? Bueno, de IA, pues por lo menos decir algo así, no puedes usar IA más de 15%. Úsalo y explica, y en la parte de las referencias abajo pones prompts empleados. Y dices, usé el prompt para, no sé, traducir el artículo no el resumen, para mejorar el APA o el Harvard o el MLA de mis referencias, o sea, alguna cosa de trabajo de bajo nivel, y lo declaras, ¿no? Y no tiene que exceder a un porcentaje que la comunidad, pues, decida, ¿no? Entonces, esta nueva ciudadanía digital habla de 4 propuestas que tenemos ahí con la doctora Elia y el doctor Ricardo González, que es ser en línea, convivir en línea, bienestar en línea y resiliencia en línea, que trasciende la ciudadanía digital de acepto las condiciones y voy a empezar a utilizar la tecnología. Entonces, esto nos permite observar de una manera más integral
que vivimos ya en el mundo digital y que tenemos que cuidarnos en el mundo digital, que tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes en el mundo digital, porque Internet no olvida y en 30 años, aunque seas ministro, si plagiaste la tesis, te va a regresar. Y entonces aguas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidar a nuestros estudiantes. La propuesta es trascender la impostura. Impostura en un sentido de impostor, ¿sí? No decir, yo hice eso que no hice, ¿verdad? O sea, la idea es decir, yo usé la IA de esta forma, me sirvió porque antes de meterme leí mi texto, luego le pedí conversar, le metí el PDF, conversamos y después de la conversación me puse a escribir. Y el texto me salió porque yo me apropié, porque en esta conversación inteligente que usualmente no puedo tener con mi tutor o con mi profesor, ahora sí pude y encontré sesgos y encontré problemas y encontré errores y citó mal y se inventó, pero eso lo dejamos al nivel de una charla. A la hora de hacer el artículo, el ensayo, la tarea, ya fui yo posicionado frente a mi procesador de palabras. O sea, no da igual que le digas tareas con lápiz. Bueno, pues si ya le pregunté a ChatGPT, si nos enseñaban en la primaria a transcribir de la estampita de Miguel Hidalgo azul acá y eso me ponían 10, si me quedaba igualito el Miguel Hidalgo dibujado y el texto igualito, o sea, me enseñaron en la primaria a copiar, ¿verdad? ¿Por qué de repente ya está mal? ¿Por qué no me explican en qué momento dejó de estar bien? Porque la caligrafía y ahora está mal, pues porque tienes que investigar. Pero me han enseñado a que transcribir de una monografía a mi cuaderno era una buena actividad. Ahora, ¿por qué no transcribir de Wikipedia o del ChatGPT está mal? Y mejor aún, si está el copy and paste o el prompt and paste, pues le copio y le pego. ¿Y por qué ahora me dicen que está mal? Entonces sí hay que formar en ciudadanía, ¿eh? Los estudiantes tienen una noción distinta de bueno y malo. Creen que hacer un buen prompt está bien y se sienten orgullosos, así como nosotros nos sentimos orgullosos. Imagínate que le dices, haz una canción y te hace una canción y dice, está padrísima. Así se sienten ellos de la tarea, dicen, qué bien quedó la tarea, me van a poner bien. La noción de, hijo, le hice trampa, está súper diluida. La idea, entonces, si ya nos vamos acercando al final, es desarrollar un ethos. El ethos, una noción de Aristóteles que viene de un Alberto bueno que vive en mí y que me hace tomar buenas decisiones. Por ejemplo, cuando voy al supermercado y tomo el carrito para comprar todo mi mandado y luego lo llevo a la cajuela de mi auto, vacío el carrito, vacío todas mis compras y tengo dos opciones o varias. ¿Qué hago con el carrito? ¿Se lo pongo al coche de junto o lo regreso donde están todos los carritos? A nadie le interesa, bueno, al del coche de junto sí, pero a nadie le interesa que yo lo lleve, ¿verdad? Nadie me va a aplaudir, nadie me va a decir, oye, lleva el carrito a donde están los demás. Bueno, a lo mejor dicen una Karen, me va a decir, lleva el carrito. Pero no pasa nada si dejo el carrito ahí a la mitad. Lo que yo debo decir es, debo de llevar el carrito a donde están los demás carritos del supermercado. Si me acabo de comer un dulce y tengo la envoltura en mi mano, pues la puedo tirar o la puedo guardar en mi bolsa hasta que encuentro un bote de basura, ¿verdad? Nadie me va a decir nada si la tiro en la calle. A lo mejor en la escuela todavía sí, pero nadie me dice nada si lo tiro o me lo guardo. Mi mamá no me va a felicitar, qué bueno que guardaste la basura y la tiraste hasta el bote. A lo mejor las primeras veces sí, pero después ya no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Pues es alguien que vive dentro de ti, según Aristóteles, una versión buena de ti que te dice, actúa bien, toma buenas decisiones. Si vas al Oxxo, no entras y dices, quiero un gansito, me lo agarro, me lo guardo y me lo como después sin pagar, ¿no? O sea, así como sabes que no puedes robar un gansito, también tienes que saber que no puedes robar un texto de ChatGPT que no es tuyo. Eso es lo que tenemos que hacer, formar en ciudadanía digital, que a todos nos quede claro que, híjole, si me cachan, está mal. Que yo haya tomado ese chicle, aunque sea chiquito, aunque cueste $1 y me lo haya sacado sin pagar, o que yo haya tomado el lápiz de mi compañero y me lo haya guardado, o el celular, ¿verdad? Te tiene que quedar claro que tomar el lápiz, el celular, el chicle o el gansito es igual de malo que tomar un texto de Wikipedia o del ChatGPT. Eso es lo que tenemos que hacer en las escuelas, formar en este ethos. En un sentido de la sociología de Pierre Bourdieu, el ethos habla de modos de ser. Y lo que tenemos que hacer en la universidad es un modo de ser. Así como decíamos al principio que los estudiantes de medicina
después de la preparatoria, en el segundo semestre, se parecen más a sus maestros que a sus compañeros que se fueron a ingeniería y a sociología. ¿Por qué? Porque se convierten la profesión a la que están estudiando. Si tenemos claro, ese es el ethos, es el modo de ser, si tenemos claro cómo son los modos de usar la tecnología, también va a ser importante. En el área de informática, los estudiantes traen sus laptops con stickers, con estampas, ¿no? Eso está bien valorado, es como una maleta de un viajero. Trae el de PHP, el de Wikipedia, el de GitHub, lleno de estampitas, de que fueron a cursos, a hackatones. Si tú ves un estudiante de Derecho con estampitas, dices, ¿qué pasó? El estudiante de Derecho le pone su carcasa, lo limpia, no puede estar sucia la carcasa, tiene que brillar la manzanita, porque los informáticos no usan Mac, porque es más fácil de modificar y de manipular Windows. Entonces hay tradiciones disciplinarias también tecnológicas. Si tú vas a la Facultad de Medicina, sabes que estás en la Facultad de Medicina porque la fauna, ¿verdad?, parece médico, camina como médicos, te saluda como médicos, se escriben como médicos, ¿no?, y usan la tecnología como médicos, ¿verdad? Tenemos que definir cuál es el ethos del estudiante de la UADY, cómo usa la IA un estudiante de la UADY. No lo usa así, no lo usa así, no lo usa así, la usa así, la usa así, la usa así. Eso es lo que tenemos que discutir, un manifiesto de uso de la inteligencia artificial generativa en la universidad, en la preparatoria y por carreras según su disciplina. Si logramos hacer eso, y por supuesto en las normales también, si logramos definir este ethos escolar, habremos domado los usos incorrectos. No es que ahora nadie haga copy and paste, sí lo siguen haciendo, pero quien lo hace, igual quien que se roba el gancito, sabe que está haciendo mal. Hay que instalar en la cabeza de nuestros estudiantes, y en las nuestras también, que copiar y pegar el texto del ChatGPT y entregarlo como propio está mal. O sea, no vamos a terminar con eso, pero hay que instalarles que si lo haces, por lo menos sientas remordimiento de que estás. Eso es ciudadanía digital. Bueno, y ya cerramos con esta diapositiva que sigue. Instala una postura crítica para el manejo de la información, que es como una recapitulación de todo lo que hemos hablado, ¿no? Recurrir a fuentes académicas para la búsqueda de información, o sea, preferir al menos Google Scholar o Semantic Scholar o todas las bases de datos que tienen ustedes en la biblioteca, las que siguen manteniendo. Todas esas son preferibles a preguntarle al ChatGPT. El ChatGPT es para, ya que tienen la fuente, preguntarle sobre el manejo de la fuente. Posicionarnos en el extremo experto del efecto de Dunning-Kruger, ¿se acuerdan? Dudar. La idea aquí es dudar de lo que, si ChatGPT generó algo correcto o incorrecto. Posicionarnos como expertos y no como los novatos que dicen, uy, le quedó re bien, ¿no? Es decir, ¿y cuáles pueden ser los errores? Podríamos llegar a la clase con un texto, el que vamos a ver el día de hoy, impreso para los estudiantes. A ver, esto lo escribió el ChatGPT, corríjanlo. ¿Qué le faltó? ¿Qué está mal? En lugar de que ellos nos hagan la trampa, ¿no? Hay que dudar, hay que reconocer los sesgos, ya vimos del norte global, de género, ¿verdad? Desarrollar una literacidad en IA, saber cómo funcionan los LLM, saber que no son enciclopedias, sino conversadores, ¿no? Saber redactar prompts, importante, y saber usar la información para poder volverla conocimiento. Y finalmente, el tema de la ciudadanía digital de un corte más humanista, pues la idea sería trascender la impostura y desarrollar un ethos universitario. Pues yo soy Alberto Ramírez Martinel, soy profesor investigador en la Universidad Veracruzana. Le agradezco a Ligia, le agradezco al equipo organizador la invitación y pues esta ha sido mi intervención. Muchas gracias. Ahí está el correo electrónico chiquitito, ahí está, ALB de Alberto Ramírez, @uf.mx. No sé si tenemos tiempo de alguna pregunta, comentario o mini ponencia. Sí, adelante.
Gracias, doctor. Hace apenas, de hecho fue un poquito después de la pandemia, empezamos a hablar como que más intensamente de la inteligencia artificial. Se menciona ahorita 2, 3 años, 2012, 2022, ya como 3, casi vamos por el 4º año, que ya todo tiene que ver con la inteligencia artificial. Sin querer anticiparnos, o mejor dicho, sí, queriendo anticiparnos a un futuro, ¿cómo ve usted el panorama para los próximos, digamos, en 3 años? ¿De qué vamos a estar hablando? Yo creo que viene la cuantificación del mundo, la datificación del mundo. Vamos a tener datos de todo, porque todos esos datos se van a ir a los datasets, ¿no? Entonces, así como está, hablemos del yo cuantificado, cuántos pasos di el día de hoy, cuántos libros o estrellitas le puse al libro, cuántos libros he leído, cuánto tengo de glucosa en la sangre, ¿verdad? Todos esos datos, o cuántos likes tiene mi foto, ¿verdad? Cuántas fotos tengo, cuántos amigos tengo. Entonces, todos estos datos pues se van a extender. O sea, me parece que viene la cuantificación del mundo, todo va a tener georreferenciación, referencias numéricas, datos, y entonces yo creo que viene la siguiente alfabetización, tendrá que ser en un sentido, si hablamos de literacy, habrá que hablar de numeracy. Una alfabetización numérica, tendremos que invertir más en estadística, en procesamientos numéricos, en visualización, en georreferenciación. Pues me parece que eso es el siguiente paso, y con la inteligencia artificial, si empezamos desde ahorita, vamos a estar listos para ello, ¿no? El tema de la inteligencia artificial va a seguir, se va a consolidar, ya no va a tener un dataset constreñido a 5.000 millones de parámetros, sino que va a ser toda la web, ¿no? Ya no va a ser solo poquito, sino todo lo que está publicándose va a ser parte del dataset. Me parece que va a ser más abierta, más democrática, más transparente y más verde. Menos consumo de agua para su enfriamiento, más claridad en las fuentes, que vimos como Perplexity fue pujando un poco, y entonces el ChatGPT ahora ya te subraya, o Gemini te subraya de dónde fue sacando la información. Me parece que viene por ahí como más transparencia, y creo que habremos trascendido, en el mejor de los casos, el tema de la impostura, y estaremos hablando de cómo hacer las cosas en nuestra disciplina. Veámoslo casi como en un sentido olímpico, altius, fortius, sitius, ¿no? Cómo hacer las cosas más rápidamente, más profundamente y de manera más amplia. Me parece que si fuera la tecnología de la que estamos hablando ahora, la calculadora científica que llegó a las secundarias hace 30 años, y que algunos profesores la prohibieron porque ya no ibas a aprender las tablas de multiplicar, o no ibas a saber el algoritmo para resolver una ecuación o una raíz cuadrada, ¿verdad? Y en realidad lo que hicimos fue ubicarla en el lugar correcto. No era en matemáticas, era en física. Y en física sí tenías, decían nuestros compañeros hace rato, sí tenías que identificar los datos, identificar la fórmula, hacer la sustitución y ya hacer la operación en la calculadora de una manera más rápida. Lo que pasó es que la calculadora se posicionó en la justa medida en donde le tocaba, y no reemplazó el aprendizaje de las tablas o evitó que nos la aprendiéramos. Sí era importante, y sigue siendo importante la memorización de algunos temas. Pero si te fijas, la calculadora nos hizo, como si fuera una escalera, subirnos a un escalón y poder ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces me parece que la inteligencia artificial generativa se va a ubicar, a lo mejor no en la materia de física, pero sí en algún lugar específicamente, y nos va a servir como un escalón para poder avanzar. Por ejemplo, como un conversador, como un copiloto, como un asistente, y no como el que hace las cosas, digamos, no el que hace las cosas por mí, sino el que me dice cómo decirlo. Y entonces no será importante la alucinación y el error, porque yo voy a tener la capacidad de asistir a la biblioteca, de hablar con un bibliotecario y decirle, me dijo esto, ¿verdad que no? No, mira, chécate este libro. Entonces era como, lo veo yo como una forma de procesar toda esta cantidad de información sin precedentes que nos puede infoxicar, ¿no? La vamos a poder domar, la vamos a poder amasar y la vamos a poder manipular
en la función de las necesidades que vayamos teniendo. Entonces yo creo en concreto nos vamos a apropiar de la inteligencia artificial generativa y vamos a tener como un nuevo reto que es usarla para cuestiones estadísticas. Ya la estaremos usando no en Word sino en Excel, ¿no? Viendo cómo hacer consultas, cómo graficar, cómo volverlo un mapa interactivo, quizá programar, a lo mejor el tema del JSON para hacer prompts más avanzados, pudiera ser también como un horizonte. Pero yo sí creo que llegó para quedarse, va a penetrar, y eso hay que verlo en los planes de estudio, porque a lo mejor en 3 años esto lo hacen los innovadores, pero para que llegue a los planes de estudios pasarán 15, ¿no? Entonces vamos a estar con otras brechas digitales de apropiación avanzada de la tecnología y otros que apenas están haciendo consultas ramplonas y simples. Entonces sí tendríamos que acelerar los planes de estudios, a lo mejor en la universidad, una materia de tronco común de las generales, ¿no? Para bachillerato y para universidad, donde se diga cómo esperamos que se use la inteligencia artificial generativa. En la educación básica o en las normales, los acuerdos son mucho más complicados, entonces, y más tardados. Y justo ahora que tenemos un cambio en curso, quién sabe. Bueno, en el bachillerato ya cambió todo, 3 años, digo, el marco curricular común del 2022 ya está el 25, no nos esperamos al diagnóstico, ya está el nuevo, pero bueno, de todas maneras, faltaría como considerar que los ritmos de la tecnología son distintos a los ritmos de los innovadores y a los ritmos de las instituciones, que son muy lentos. Buenas tardes, doctor Alberto. Respecto a lo que mencionó en cuanto al manifiesto, me pareció muy interesante respecto a que las universidades tendrían que categorizar por materia ese manifiesto, ¿no? Entonces se requería un análisis mucho más profundo en cuanto al uso de la IA generativa, ¿no? Pero usted cómo ve, por ejemplo, el perfil que debería tener un bibliotecario en estos momentos respecto a la IA generativa, porque muchas veces estamos hablando ahorita de que se está vendiendo, bueno, muchas carreras que están analista de datos. Entonces hay muchos bibliotecarios que, bueno, he leído que ya no se consideran bibliotecarios, sino que se consideran analistas de datos. Ya estamos usando, bueno, en el extranjero ya estamos usando grandes cantidades de datos, ya están analizando, ya están tomando decisiones con esos datos. Incluso las empresas están tomando decisiones analizando esos datos por medio de IAs generativas y creando sus propias estrategias de mercado y generando más ingresos. ¿De usted cómo lo ve en el futuro? En el caso de nosotros como bibliotecarios que trabajamos en una institución pública, ¿cómo podríamos, cuál es el perfil idóneo para nosotros en 5 años, 2, 3 años? Porque esto ya está en el mercado, ya está esta IA generativa, y cómo podemos adaptarnos en el caso de los bibliotecarios que, por ejemplo, tenemos 35 años, 40 años, y los que vienen ya deben estar más empapados, ¿no? ¿Cómo usted lo ve? Sí, pues yo creo que es un reto, porque el bibliotecario es una figura que es clave en la universidad y que es poco reconocido. Los estudiantes se acercan a las bibliotecas y no se acercan a los bibliotecarios. Pedirle a un bibliotecario ayúdame, parece que, es más, yo creo que no se les ocurre pedir ayuda. En países europeos, nórdicos, la tendencia era distinta, era a bibliotecas más humanas, ¿no? Bibliotecas con personas, a lo mejor jubilados, que llegaban y se sentaban ahí a ver qué preguntas surgían, y los alumnos o las personas en las bibliotecas comunitarias se acercaban a preguntar, y era esta idea de la biblioteca humana, donde el jubilado, el que tiene tiempo, el que está ahí, te acerca la información, no necesariamente al libro de manera inicial. Entonces parecía que iba hacia las bibliotecas más humanas o de humanos, y de repente es completamente lo contrario, ¿no? A bibliotecas pues, donde creo que sí es importante el algoritmo, ¿no?
y justo cuando la tendencia es valorar al algoritmo, cuando la tendencia es que el algoritmo es el que sugiere la información, es ahí donde creo que la biblioteca toma el papel más importante, donde redime que lo más importante es el trato humano, es el discurso y es la ayuda personalizada, más allá de una recomendación tipo Netflix o Amazon, con un algoritmo de colonia de hormigas, ¿no? Más bien sí parece que te interesa eso, pero creo que el caso, de acuerdo a tu perfil, a otros estudiantes, tendrías que ir por este otro. Entonces, me parece que el consejo humano es importante, pero también nos alcanzó y también nos va a alcanzar todo el tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces creo que sí tienen que empezar a hacer al menos exploraciones en programas como Scite AI o Research Rabbit o Connected Papers, o inclusive en los manejos de información de metadatos o de archivos de información como los RIS, los BLIP, el uso de herramientas como Mendeley, Zotero, para el manejo de referencias, la visualización de mapas bibliométricos con VozViewer, con Orange, con el mismo MaxQDA. Me parece que sí hay un horizonte técnico que algunos, como dices, a lo mejor los que van llegando tienen que entrar, o que a lo mejor ya les va a tocar en la formación. Y a los que estamos ya en los pasillos y nos tocará como al menos enterarnos que está sucediendo, a lo mejor sí tener discusiones grupales sobre cómo hacer preguntas, cómo hacer prompts, y tener a lo mejor un catálogo de prompts del bibliotecario que ayudara como a guiar. A lo mejor no soy bueno haciendo prompts, pero ya tengo un catálogo de cuáles son los prompts para estas áreas, para recomendar, y quizá en ese sentido podríamos como apropiarnos de la tecnología. Me parece que es un reto, porque es justo el área donde se viene a transformar todo. Es igual que les pasó con Internet hace 30 años más. Me parece que son estos cambios que cambian la forma o que motivan una orientación distinta a las formas en que venían operando. En la Universidad de Veracruzana teníamos biblioteca central, y en el proyecto que incorporaba a la información se transforma la biblioteca a una unidad de sistema bibliotecario y de información, la USB. Hay una USB en cada una de las regiones, y la USB era la biblioteca con computadoras, ¿no? Y las computadoras no eran de catálogo, sino eran también para que los bibliotecarios ayudaran a los estudiantes a ofimática y a imprimir principalmente, y a hacer consultas y a usar internet y demás. Me parece que por ahí pudiera venir, ¿no? A lo mejor con un uso experto de la inteligencia artificial generativa. A lo mejor pienso, si la biblioteca central pudiera meter todos los datos de los libros ahí, a lo mejor un catálogo a través de prompts, ¿no? Decirle, en lugar de decir quiero buscar esto, me dejaron esta tarea, y entonces te da un listado y te dice dónde está. O sea, a lo mejor eso se le puede llamar como agente, la generación de agentes por biblioteca, la generación de agentes institucionales, pudiera ser como un horizonte que a ustedes les tocaran como usuarios y no como desarrolladores. Pero me parece que los cambios en concreto irían como en el sentido de prompts de bibliotecarios, ¿no? O de agentes para las bibliotecas, por ahí. Los manifiestos que hicimos en la Veracruzana los pueden encontrar y descargar. Así se llama: Manifiesto de Uso de Inteligencia Artificial Generativa, V, y la idea es que tenían que tener profundidad. Entonces son 20 puntos o algo así, y podía cambiar según el nivel educativo: técnico superior universitario, licenciatura, maestría, doctorado, especialidad, podría ser aquí también bachillerato, y por el área. También pusimos un tema de región. No es lo mismo Coatzacoalcos que Tuxpan, que Córdoba, Orizaba, que Jalapa, Boca del Río. Entonces tenía como estos posibilidades de profundidad. El manifiesto lo hicimos hace año y medio y nadie lo ha modificado. O sea, sí tendríamos también que contar con la motivación de las autoridades para decir, aprópiense de esto y hagan una versión
disciplinaria de estos materiales. Y publicamos por ahí un libro con Anuyes, como decía hace ratito, de inteligencia artificial en educación superior, que es una revisión interesante, y uno de los capítulos es la revisión de las normativas de la UNAM, de la ODG, de la UB, que pudiera también inspirarnos para ir tomando decisiones y tener sus manifiestos de uso de IA. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, colegas. Les agradezco su atención. Estamos por concluir. Doctor Ramírez, le hago entrega de la constancia por su participación con la conferencia magistral. Le agradecemos muchísimo. Y como último punto, solamente 5 minutitos más. Vamos a hacer la clausura oficial. ¿Me escuchan? Bueno, hemos llegado al final, al cierre de este foro.